Esto es un camino súper largo. Lo que pasa es que yo cuando estaba en cuarto medio creé un canal en YouTube en el que hablaba solo de libros. Después fue mutando lentamente a hablar de libros, pero con perspectiva de género. Ahí entré a la universidad y conocí a la Yun el primer día de clases. Y empezamos a trabajar en distintas instancias dentro de la universidad, también ligado con redes sociales. Y ahí un poco trabajando el tema del feminismo en la universidad, nos dimos cuenta, dijimos como, pucha, queremos ampliar esto, ¿cómo lo hacemos? Y ahí se le dio la oportunidad, en particular a la Coti, de escribir un libro, y me invitó a mí y me dijo como, quiero escribir un libro sobre feminismo. Y yo le dije, bacán, démosle. Nos sentamos un día como a tirar ideas y ahí de a poco empezó a nacer el primer libro, que fue Tan linda y tan solita. El feminismo siempre ha estado súper encerrado en la burbuja universitaria y académica, y nosotras sentíamos que habían dos grandes grupos que estaban siendo dejados de lado de parte de la academia feminista: los adolescentes y las adolescentes, y niños y niñas. Partimos con Tan linda y tan solita porque era un público mucho más amplio, un poco menos difícil que un público infantil, y era de 15, 17 años más o menos, y después dijimos, ya, le fue bien a Tan linda y tan solita, vamos con un público infantil que era mucho más complejo. Claro, y ahí fue como, hoy sería bacán, y la editorial en el fondo nos dio como el empujoncito, nos dijo como, háganlo, nosotros les damos el espacio, y nace la idea de Lulú quiere ser presidenta. En primera instancia como pensamos como, ya, ¿de qué queremos hablar? En un libro dirigido para niños y niñas queríamos hablar de muchas cosas, como nos había pasado con Tan linda y tan solita, y dijimos, ya, acotémoslo a participación, democracia, respeto, ¿cómo más lo podríamos resumir? Justicia, igualdad. Claro. ¿Con qué partir en el fondo? ¿Qué es lo que vemos más urgente? Porque actualmente vivimos una crisis súper importante en temas de democracia y derechos humanos, entonces creíamos esencial partir con ese tema. Y nos parecía muy como ilustrativo de la vida de las personas, los niños y niñas de cuarto básico, como cuando empiezan a elegir su directiva de curso. Y dijimos como, ya, ese sería un tema bacán para tratar todas estas otras cosas que nos interesaban. Con la Yun siempre fuimos muy viejas chicas y de esas personas que quieren hacer de todo un poco. Nosotras teníamos como nuestra burbuja de trabajo en la universidad, en redes sociales, y yo siempre he trabajado mucho más en redes sociales porque creo que las redes sociales son una gran herramienta para las personas que no siempre tuvimos voz dentro de los medios hegemónicos. Entonces era nuestra propia plataforma independiente. Ha resultado bien, y sobre todo crear contenido político, que es algo que hace falta en redes sociales. O sea, uno ve en Instagram como contenido súper como vacío, de moda, de nada, lo más como salud, pero es un poco como lo que ha pasado en Chile desde como la transición, es que la juventud no se mete en la política, no está se muy mete, despolitizado todo. Les da miedo, les da lata. Entonces nosotras venimos a decir, no, es importante que hablemos de estas cosas, es importante que nos involucremos, que pensemos, que podamos ser críticos ante lo que está pasando en el país, que no da lo mismo si votamos, que no da lo mismo por quién votamos. Entonces un poco como amenizando, diciendo, la política no es de esos viejos que tenemos en nuestro imaginario, la política puede ser nuestra si de verdad nos la tomamos. ¿Y qué pasa? Que la gente mayor dice, gente joven no lee y no le interesa la política, entonces dije, ya, los jóvenes sí leemos. Hice mi canal de YouTube sobre libros, que mucha gente empezó a seguir, y nos dimos cuenta de que la gente joven efectivamente consume mucha literatura. Y después nos decían, la gente joven no está interesada en política. Sí estamos interesados en política. O sea, yo abro debates a veces a través de Instagram, en los que gente de 12, 13 años está súper involucrada. Y además como que se ve la política como, política es lo que pasa en el Congreso, cuando en el fondo política es todo lo que nos pasa en la vida, cómo nosotros nos tomamos las decisiones. El feminismo, que es como nuestra trinchera principal, es política. Entonces la gente lo ve como muy alejado, muy como si fuera una cuestión como media etérea, cuando son cosas que hacemos en el día a día. Lo personal es político. Esto es súper polémico porque se discute qué tan importantes, qué tan necesarias son las políticas públicas al momento de construir una sociedad feminista. Hay personas como la ministra Pla que creen que no son necesarias y que no se deben implementar porque debemos apuntar al cambio cultural. Pero yo no estoy de acuerdo con ella, y lo que creo que ella no entiende es que las políticas públicas pueden servir como un medio para alcanzar ese anhelado cambio cultural. Principalmente eso, un poco empoderar a las niñas y a los niños, decirle como aquí no hay roles preestablecidos, si tú quieres ser esto está bien, si tú quieres ser esto otro está bien,
nos han dicho toda la vida que las mujeres podemos hacer esto y los hombres podemos hacer esto otro, cuando no es así, donde todos y todas somos igual de capaces, y que con el libro se queden con la idea de que es bacán involucrarse en temas colectivos. En el fondo, claro, puede parecer una cuestión súper chiquitita el ser presidente de curso y cosas así, pero en el fondo habla de que nosotras creemos de que la cultura hoy día está muy individualizada, como yo voy a sobrevivir solo y voy a tratar de salir adelante, cuando en el fondo tenemos que empezar a trabajar en colectivo desde niveles muy micro, como puede ser un consejo de curso, hasta niveles más macro, como puede ser una comunidad entera, una sociedad, un poco que se queden con esa idea de que es importante involucrarse. ¿Y qué pasa? Que los niños y las niñas funcionan y se expresan y empiezan a pensar como sus referentes. Se mueven mucho en función de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando chica leía Harry Potter, leía Papelucho y todas las series y los libros que me gustaban tenían protagonistas masculinos, y cuando habían personajes femeninos en general estaban de forma secundaria, que eran como el accesorio, por ejemplo Hermione Granger, el accesorio de Harry Potter. Entonces queríamos instalar un personaje potente, fuerte como Lulu, que a pesar de que es una niña de 9 años tiene voz y es importante, y hacerle creer a niños y a niñas que sus voces son igual de importantes que las de Lulu.